Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy es esta carpetita. Miren qué belleza, miren lo que son estas carpetitas súper delicadas. Se hacen rapidísimo, se hacen en una tarde, tranquilamente las pueden lograr. Miren qué belleza. Aquí está con nuestra plaquita, dejándolas secar bien porque estaban húmedas por el tema de que yo les pongo a presto, las humedecemos, que en el tutorial ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Y miren qué belleza, rapidísimo de hacer, muy delicadas. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bueno, esta carpetita la hice con hilo de algodón del más finito. Puede ser un macramé o puede ser este algodón rústico. Yo elegí una base en color natural, hojitas en verde, y cualquier tono que nos guste para hacer la florcita. En este caso puede ser rosa, no sé, hay rosa más fuerte, durazno, naranja, celeste, el color que más les guste, ustedes elijan para hacer la florcita. Para hacer la base de la carpetita en sí, no la flor, ¿no? Vamos a hacer un múltiplo de 3 más 2 puntos que van a ser los de orillo, ¿sí? Porque vamos a hacer el punto cruzado, entonces lo vamos a ubicar en 3 puntitos de cadena a cada punto cruzado. Entonces necesitamos tener un múltiplo de 3. Yo voy a tejer unos 41 cadenitas y ya comenzamos a hacer el punto cruzado, que sería la base para esta carpetita. Las cadenas vamos a tratar de tejerlas pero bien flojas. Ay, no les dije el número de aguja. Yo tengo una aguja número 3 ceros, es de acero, ahí, que no es muy finita, porque la idea es que me quede más bien, para que me quede con agujeritos más bien grandecitos, con unos calados bien grandecitos. No quería hacerla tan cerrada esta carpeta. Entonces, lo mismo para hacer las cadenas, miren. Yo voy a tratar de hacerlas y estirar un poquito, no tan apretadas. Si ustedes tejen muy apretado, pueden tejer con una número 4 o con una número 3 de aluminio, ¿sí? Pero eso también va en gusto. Si ustedes la quieren hacer más ajustadita, va perfecto también porque esta carpeta queda preciosa. Bueno, aquí yo tengo 3 cadenitas y así me voy a quedar tejiendo mis 41 puntitos y ya les muestro cómo seguimos. Voy a levantar 3 cadenas que va a dar la altura a mi primer vareta. Tomo una lazada y voy a saltar. Aquí iría el punto cruzado, pero el primero. Nosotros vamos a saltar uno que va a quedar en el medio, y recién en el tercero voy a tejer mi primer vareta. Este sería el tercero, digamos, ahí. Una cadenita. Tomo lazada, cruzo por delante de esta vareta, salto una cadena de base y en la próxima tejo el punto vareta. Miren, así. Ahí estiro, cierro en 1 y cierro en 2 mi varetita. Y acá vamos a tener un punto cruzado muy pequeño. Y va cruzado por delante. Y la vareta de orillo. Ahora, voy a hacer mi segundo punto. Acá terminó el punto cruzado, entonces voy a utilizar estos 3 próximos. Tomo lazada, salto estos 2 primeros y tejo en el tercero. Tejo una vareta, hago una cadena que va a ser la que me separa ese punto cruzado, tomo lazada y regreso, saltando el del medio, regreso a este, que sería el primero. Ahí. Quizás al principio les cueste un poquito porque este tejido es muy pequeño, pero sale a la perfección. Esto sería el centro de nuestra carpetita. Así yo voy a tejer toda esta hilera. Entonces tomo lazada, este no porque pertenece a este punto, entonces cuento desde aquí 1, 2, 3, aquí pincho. Hago la vareta, estiro y cierro. Hago la cadena que va al aire, tomo lazada y regreso en este segundo punto. El primero no, el segundo. Acá pincho y voy a hacer la segunda vareta
que es la que cruza mi puntito, ¿ven? Así nos tiene que quedar. Bueno, así me voy a quedar tejiendo yo toda esta hilera. 1, 2, 3, en el tercero lo tejo. Tejo mi primer vareta, cadena, regreso y tejo aquí para cerrar este punto cruzado. Es un detalle que queda muy bonito el centro de esta carpetita. Hasta ahora es así, toda la hilera. Cuento 3, justo en el tercero, pincho y tejo, cadena y regreso para cruzar esta vareta. Ahí la abrazo a la primer vareta y cierro. Miren, este es el efecto que nos tiene que quedar. Me quedo tejiendo hasta el final y ya después les cuento. Acá llegué al final y me queda un punto. Entonces a este punto yo le voy a tejer una vareta, que va a ser el tope, va a ser el orillo. Ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora voy a hacer una cadenita y giro. Y voy a tejer primero este lateral y luego cuando termino este lateral comenzamos y repetimos lo mismo de este lado. Entonces, vamos a comenzar así. Vamos a tejer varetas sobre cada punto. Pero miren, voy a levantar. Ya hice una cadenita para girar. Completo esta vareta con 2 cadenitas más. Y en cada punto que me vaya encontrando, voy a tejer una vareta. Ahí. En la cadenita del medio del punto cruzado también vamos a tejer una vareta. Y en la vareta del punto cruzado, una vareta. Bueno. Así voy a ir repitiendo cada espacio y voy a tejer 41 varetas en total, las mismas que hicimos como cadena de base. Y toda esta hilera es así, súper fácil. Bueno, me quedo tejiendo. Recuerden tejer la vareta en el medio del punto cruz, donde tenemos la cadenita. Ahí también tenemos que recuperar ese espacio y le hacemos una vareta. Ahí tejo una más y les muestro un poquito cómo tiene que quedar. Así. Vamos a terminar todo este lateral y luego les muestro y repetimos el otro. ¿Sí? Yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Hasta el otro extremo y ya les cuento cómo seguimos. Acá terminé la hilera. Miren, con el de orillo también hice una vareta. ¿Ven? Así. Súper fácil. Voy a hacer una cadenita y giro. Voy a saltar al lado, no el punto de orillo, sino al lado y hago un punto bajo. Ahora tomo la lazada y en el punto de al lado voy a hacer una media vareta. Ahí. Tomo la lazada y ahora vuelvo a tejer todas varetas. ¿Ven? Hice. Este lo salté con una cadenita. Aquí tengo un punto bajo y aquí tengo una media vareta, ¿sí? Entonces ahora, a partir de ahora, voy a tejer varetas, pero no voy a llegar al final del extremo porque tengo que volver a repetir estos 3 puntitos como están aquí. Media vareta, punto bajo y bueno, el último punto no lo tejemos. Pero eso se los muestro cuando llegue al otro extremo, porque ahora es tejer simplemente vareta sobre vareta. Solamente nos vamos a detener cuando lleguemos 3 puntos antes de terminar la hilera, ¿sí? Me quedo tejiendo varetas y ya les cuento. Bueno, miren, acá me detuve justo antes de estos 3 últimos puntitos. Entonces acá voy a repetir la media vareta y el punto bajo. Acá media vareta y acá punto bajo. Ahí. Acá no voy a tejer nada, este punto va a quedar libre. Entonces hago una cadenita, giro y este lo voy a saltar y al lado recién voy a tejer el punto bajo y en el próximo la media vareta. Bueno, y a partir de ahora son todas varetas. Miren. Lo mismo que hicimos en la hilera anterior lo vamos a repetir aquí. Entonces ahora me quedo tejiendo y antes de terminar los últimos 3 puntos me detengo y repito estos 2, ¿sí? Y ya está, esta sería la última hilera de varetas. Me voy a quedar tejiendo. Bueno, aquí llegué al espacio de la última vareta y ahora voy a tejer una media vareta como cuando iniciamos la hilera y un punto bajo.
Ahí, hasta aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar esta hebra y de este lado ya terminé. ¿Ven? Me va a quedar como si fuese un poco curvo. No termina en línea recta, no es un rectángulo bien marcado. Giro el trabajo y voy a hacer exactamente lo mismo que hice de este lado, lo voy a repetir de este lado. Entonces, aquí voy a comenzar con toda una hilera de varetas primero. Solamente les voy a mostrar este pedacito porque es repetir exactamente lo mismo. Levanto las 3 cadenitas para hacer mi primer vareta y sobre el punto cruzado voy a tejer también 3 varetas. Uno en este puntito primero, uno en el medio, donde dejamos el espacio de una cadenita, y uno en el otro punto que cruza, en la otra vareta. Ahí. Y así vamos a tejer toda esta hilera. Y nos vamos a encontrar nuevamente con 41 varetas. Yo lo que tengo que lograr es tejer lo mismo que tejí en el otro costado. Entonces el punto cruzado, nos va a quedar en el centro de la carpetita. Ahí voy a tejer un poquito más y ya les muestro cómo queda. Ahí va. Miren. Una y uno más. Un puntito cruzado más. En cada puntito cruzado nos vamos a encontrar con 3 varetas. Ahí. Tiro un poquito para mostrarles. Esto es lo que va a ser el centro de la carpetita. Es un detalle que la verdad en el trabajo final queda precioso. Lo mismo vamos a hacer como hicimos aquí. Cuando llego a este extremo, giro y recuerdan, levanto una cadenita, hago un punto bajo, una media vareta y luego sí 2 varetas. En el otro extremo repito lo mismo, media vareta, punto bajo y después vuelvo. Son nada más que 3 hileritas de vareta, así que es muy fácil. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir lo mismo y luego les cuento cómo la seguimos. Una vez que llegamos al final, acá, vamos a dar toda una vuelta en punto bajo, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo hasta encontrarnos nuevamente en este extremo. Pero le vamos a dar un borde para que termine de emprolijar todo el tejido y lo unifica. Entonces lo vamos a hacer tejiendo puntos bajos. ¿Sí? Ustedes van a ir buscando aquí donde hace la curvita, van a ir buscando huequitos y tejen los puntitos bajos, ¿sí? Y cuando llegamos a estos que ya hemos tejido, entonces es más fácil porque ya nos marca dónde tenemos que pinchar y hacer el punto bajo. Bueno, miren, esto lo vamos a hacer todo alrededor y cuando lleguemos aquí vamos a comenzar con lo que sería la puntillita. Yo me quedo tejiendo porque esto es muy simple y muy rápido de hacer. Una vez que dimos toda la vuelta en punto bajo, miren qué bonito que queda, qué terminación le queda. Vamos a hacer la primera hilera de puntillita y es simplemente levanto una cadena, hago un punto bajo, tejo 2 cadenas y voy a hacer un picot de 3 cadenitas. Bajo y en esta segunda cadena voy a cerrar el picot con un punto bajo. Ahí. Vuelvo a hacer 2 cadenitas y como estoy en este extremo, aquí voy a ubicar 2 motivos de esta puntilla. Voy a ubicar uno que caiga aquí, sujeto en el medio, aquí en el punto bajo, ahí, con un punto bajo. Entonces, sujeto uno de los motivos, ahí. Miren qué simple que es, pero como es doble, le da un efecto precioso y delicado. Ahora voy a hacer la segunda. Levanto 2 cadenitas, 3 más para hacer el picot, bajo y en la segunda tejo y cierro con un punto bajo. Hago 2 cadenitas más, voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, ahí, y formé mi segundo motivo, ¿ven? Vuelvo a repetir exactamente lo mismo, 2, 3 más para el picot, cierro,
y 2 cadenas. Salto 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto cierro el punto. Voy a estirar un poquito y les muestro. Parece como muy ajustadito, pero así tiene que quedar porque luego viene la otra por detrás. Y estamos dejando 5 espacios porque a la otra la vamos a hacer entre medio. Así que esto es muy simple. Miren cómo tiene que quedar así. Ahora, si ustedes quieren hacer una un poquito más larga, también es decisión de cada uno. O hacer otro tipo de puntilla. Para esta carpetita queda preciosa, súper delicada. Pero es muy, muy simple. Vuelvo a hacerla y vuelvo a saltar 5 espacios. Así hasta dar toda la vuelta. Recuerden que cuando lleguen aquí, acá le va a entrar un motivo, lo sujeto desde el medio y acá entra otro. Nos tienen que quedar 2 motivos en cada extremo. Luego repartimos las que entren en todo el lateral de los dos lados. Bueno, yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil y se hace rapidísimo. Miren cómo les tiene que quedar. Ven que quedan bien justito alrededor de lo que es toda la carpetita. Ahora, yo cerré mi punto donde comenzó el otro. Y lo que voy a hacer es empezar a correrme. Esta la voy a colocar aquí adelante para que no me moleste. Empezar a correrme con puntos deslizados hasta estar ubicada debajo del picot. Ahí. Que sería en el medio, ¿ven? Aquí. Entonces levanto una cadenita, un punto bajo y voy a hacer esta misma puntilla pero un poquito más larga, más grande. Entonces en vez de 2 cadenitas aquí vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Ahora sí vamos a levantar 3 más para hacer el picot. 1, 2 y 3. Bajo a esta cuarta cadenita y ahí lo cierro con un punto bajo. Vuelvo a hacer 4 cadenitas para bajar con la puntillita. Entonces voy a hacer aquí en el medio de esta, aquí, voy a hacer un punto bajo y la voy a sujetar. La sujeto igual como veníamos haciendo en la vuelta anterior, con un punto bajo. Entonces esta me va a quedar por debajo y entrecruzada con las 2 de arriba, ¿ven? Así es el juego de esta puntillita y queda muy, muy delicada. Ahora vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4. Hago los 3 del picot, bajo, lo cierro y vuelvo a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y voy a ir buscando el centro de estas puntillitas, ¿ven? Y sobre la hilera de puntos bajos la sujeto. O sea que los dos niveles van a estar pinchados en la misma carpeta, solo que se van a ir intercalando, ¿ven? Quedan en el medio de las que están arriba y le queda ese efecto tan bonito. Entonces es muy muy fácil de hacer, muy simple y súper delicada, que es lo que nos gusta, cómo quedan en las carpetas. Ven ahí, sujeto y les muestro cómo va a ir quedando. La voy a apoyar sobre la mesa, ahí. Acá tengo las 2 del extremo y esta quedaría en el medio, pero como es más larga, entonces sobresale. ¿Ven? Miren qué bonito efecto que le queda y luego cuando la estiramos queda mucho más linda. Me voy a quedar tejiendo toda esta vuelta y haciendo siempre lo mismo. Las vamos a intercalar. Por eso habíamos dejado un espacio impar. Así las ubicábamos en el medio de lo que sería la primera hilera de puntillitas. Me quedo tejiendo a terminar esto y después seguimos con la flor. Cuando llego a la última, simplemente cierro con un punto deslizado, tomándola desde la primera. Ahí. Hago un nudito, corto una hebra un poco larga, así puedo luego esconderla. ¿Y qué nos queda por hacer? Bueno, esconder esta hebra, cortarla y ahora la vamos a humedecer y colocarla en la placa. Ya les muestro. Bueno, ubiqué mi carpetita en esta mini plaquita que tenemos y les recuerdo
que en esta sección que tenemos nosotros en el canal de técnicas, tenemos una especialmente hecha para estirar carpetitas y cómo bloquear, estirar, tensar, bueno, como ustedes quieran llamarlo. Miren lo que voy a hacer. Yo la voy a humedecer. A mí me gusta humedecerla con este apresto que es como para planchar camisas, por ejemplo. Bueno, y si no, lo que pueden hacer es humedecerlas con agua. Es igual. A mí me gusta usar el apresto porque ayuda un poquito más a que se mantengan con sus formitas. Pero lo que hacemos es humedecerla y luego a buscar alfileres. ¿Ven? Ahí. Y comenzamos a colocarle alfileres siempre respetando el dibujo de las piezas. Ahí voy a cruzar un poco mis manos, pero ahí. Comienzo desde los extremos. Primero uno y luego el otro. Es una carpetita muy chiquita. La verdad que se hace rapidísimo. Miren qué bonito. Una vez que estiré los extremos, o acomodé, porque estirar no estiramos mucho, simplemente es acomodar que no pierda la forma. Una vez que hacemos todo alrededor, bueno, luego comenzamos a cruzar estas más cortitas y también le colocamos un alfilercito. Ahí, en cada picot, aprovechamos ese picot y le colocamos un alfilercito. Ahí ya saco mi mano. Bueno, y ustedes, una vez que ya las tienen pinchadito, ahí acomodan, si es necesario, le van dando su formita, la forma natural de la carpeta. Lo único que hacemos nosotros es acomodar para que estos piquitos luego se mantengan sin plancharlos, sin ponerle la plancha encima, ¿sí? Entonces, con un poquito de humedad y alfileres, nosotros le vamos a dar la formita bonita que tiene el dibujo este que forma la carpetita. Puede ser la carpetita o cualquier otra prenda que tejamos, ¿eh? Puede ser una prenda, una cortina, pueden ser un chal. Bueno, yo todo lo acomodo de esta manera, humedeciéndolo y pinchándolo con alfileres. Luego me faltaría hacer este otro costado y así lo dejo hasta que se seque. Una vez que se seca ya queda una forma preciosa. Mientras esto se seca, vamos a hacer las florcitas. Bueno, miren qué tengo acá. Yo elegí este tono de verde para la base de la flor y este color tan bonito para la florcita y el pimpollo. Entonces, en primer lugar, vamos a tejer una cadena de 51 puntos para hacer la rosita. Pero primero vamos a preparar la base. Entonces, tejemos una cadenita floja. Recuerden que tejamos flojito siempre las cadenitas. Y más cuando es la base. Acá no hay problema porque es una flor, pero cuando hacemos una prenda o algo, las cadenas siempre tienen que estar flojitas. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo 51 cadenitas y ya luego les muestro cómo sería la primera parte. Tengo mis 51 cadenitas. Ahora vamos a ajustar aquí y contamos 3 más, que sería la altura de mi primer vareta, y una más que me va a servir de separación. Entonces, tomo la lazada y a partir de aquí voy a saltar este punto y tejo en el próximo. Ahí. Entonces vamos a formar unas celditas. Miren, así nos tiene que quedar. Solamente una cadena y un espacio de separación. Vuelvo a hacer una cadena, tomo la lazada y salto este espacio para tejer mi vareta en el próximo. Miren qué fácil. Esto sería la base donde vamos a sujetar los pétalos de nuestra flor. Así va a ser toda la hilera, todas celditas, ¿ven? Fácil, fácil, fácil. Bueno, tomo la lazada, salto un punto, tejo vareta. Me voy a quedar tejiendo esta hilera porque es, ya lo ven ustedes, muy, muy simple. Bueno, así hasta el final. Bueno, acá tengo todas mis celditas, entonces me queda cortar este hilo. Ahí. Podría dejarlo largo para luego coser, pero cuando hagamos los pétalos me va a resultar más cómodo no tenerlos. Entonces, ahora vamos a continuar con estos petalitos divinos. Miren qué bonito esto. Este trabajo es precioso. Vamos a empezar en uno de los extremos, cualquiera, y vamos a tejer
dentro de esta celdita, la primera, voy a hacer una cadenita y comienzo a tejer varetas. Voy a tejer 3 varetas. Ahí. Ahora voy a tejer dentro de esta celdita misma 3 varetas más, pero dobles. Tomo doble lazada, ahí, 1, 2, y dentro de esta misma celdita cierro 1, 2, en 3 tiempos que cierra la vareta doble. Vuelvo a levantar doble lazada y tejo una más y por última vez una vareta doble. Ahí vamos preparando el pétalo, miren cómo va subiendo. De punto bajo, 3 varetas comunes, 3 dobles y vuelvo a bajar con 3 varetas comunes. 1, 2 y 3. Todo en el mismo espacio, en la misma celdita. Ahí. Bueno, esta primer vareta, el primer pétalo va a quedar en este extremo, así como está. Ahora vamos a saltar al medio de esta celdita y cerramos con un punto bajo. Entonces nos ayuda a formar el pétalo. Vamos a repetir este pétalo aquí, en la celdita que viene. Y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos 3 varetas comunes. Ahí. 3 varetas dobles. Y cerramos este pétalo con 3 varetas comunes. Bueno, este movimiento, ay, me salió mal eso. Este movimiento vamos a hacerlo 3 veces más, porque en total tengo que tener 5 de este pétalo, de este tamaño, con esta cantidad de varetas, ¿sí? Cuando termino, cierro con un punto bajo en la celdita que sigue. Ahí. Ahora voy a tirar un poquito y les voy a mostrar. Tiro ahí. ¿Ven? Este mismo movimiento lo vamos a hacer por 3 pétalos más. En total tenemos que tener 5 de este tamaño. Yo me voy a quedar tejiendo el resto y ya les cuento cómo siguen los que vienen. Acá tengo mis 5 pétalos más grandes. Ahora vamos a tejer 5 pétalos de esta manera, miren. Simplemente tejer 6 varetas en la celdita que viene. Este es más simple y ya vamos bajando la altura del pétalo, porque solamente son varetas. Aquí ya no hacemos varetas dobles. Bueno, ahí tengo 5 y 6. Así, de pequeñito, cuando vamos a la otra celda lo cerramos con un punto bajo. Bueno, de estos tenemos que volver a tejer 5 más. Muy simple. Bueno, yo me quedo tejiendo a terminar mis 5 petalitos medianos. Acá ya tengo los 5 pétalos medianitos y estos próximos, que son 2, van a ser solamente de 5 varetas. Ahí nos quedan para 2 espacios y los hacemos de 5 varetas. Aquí. Y hago uno más. 5 y lo cierro. En este espacio que me queda voy a tejer 10 varetas en total, ¿sí? Voy a sujetarlos entre la cadenita esta del medio y la vareta de orillo. Entonces, levanto aquí mi primer vareta y comienzo a tejer varetitas y hacer un pétalo más grande, que este va a ser el central, donde inicia la flor. Entonces, completo con 10 varetitas y ya les cuento cómo seguimos. Tengo las 10 varetitas y cierro el último punto con un punto bajo. Ahora hago una cadenita para hacer el nudito. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Recortar estas hebras que las vamos llevando por entre medio del tejido, esconder esta en color rosita y ya la comenzamos a formar a la flor. Me voy a quedar limpiando esta pieza. Miren cómo les tiene que quedar la formita para empezar a hacer esta rosita. También en la sección de técnicas tenemos una rosita muy similar y preciosa que les enseño a hacer con distintos colores y queda nuestro propio degradé o nuestros propios tonos. Así que los espero para que vean esa rosita, qué linda que es. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Aquí tengo
Una aguja enhebrada con el mismo hilo verde para empezar a coser. Y si ustedes lo prefieren, también puede ser hilo de coser. Y vamos a comenzar desde este pétalo que hicimos más grande. Vamos a comenzar a enroscarla ahí de a poquito, miren. Y la vamos sujetando desde estas varetas, ahí. Cuando enroscamos un poco, bueno, empezamos a pasar la aguja y la vamos tomando de a poquito. Vamos tomando así como puntadas muy sueltas. Es para ir sujetando la florcita. Y seguimos enroscando otro poquito más. Mientras tanto vamos viendo cómo queda y que nos tiene que gustar, obviamente. Es una rosa muy pequeña. Ahí la vamos abriendo, no la vamos apretando tanto. Entonces de a poquito la vamos enroscando, ¿ven? Ahí. Le vamos dando la forma que nosotros queremos. Cuando tenemos un poquito enroscado estos pétalos, entonces le volvemos a dar algunas puntaditas para que no se suelte. Miren así, muy simple. La van sujetando apenas con unas puntadas cruzadas, porque no es la terminación de esta costura, simplemente vamos sujetando. Acomodamos un poco y volvemos a enroscar, cada vez un poquito más abierto. Ahí y ahí, miren qué bonito que queda este trabajo. Es una rosita muy simple de hacer. Bueno, una vez que está como nos gusta, empezamos a sujetarla nuevamente con puntadas y puntadas sueltas. Simplemente para sujetar todas estas varetitas vamos acomodando. Nos aseguramos que no quede nada flojo y vamos sujetando todas las varetas, todas esas celditas que tejimos anteriormente. ¿Ven? Yo voy cruzando la rosita de una punta a la otra. Entonces me aseguro de cruzarme con todas esas celditas y ir sujetándolas. Es, la verdad, muy simple de hacer. Miren qué belleza. Bueno, quizás alguna puntadita más le dé, pero la voy a dejar en suspenso para comenzar a hacer el pimpollito. Miren qué bonita. Les tiene que quedar algo así. O como ustedes lo prefieran, ¿no? A mí me gusta así. Bueno, así bien abierta, acá un poquito levantada para que tenga volumen también, ¿no? Que no sea plana. Me gusta que tenga esta formita. Y vamos a comenzar a hacer las hojitas y luego el pimpollito. Bueno, las hojitas también, un trabajo muy simple. Vamos a hacer 6 cadenas. Ahí, 1, 2, 6 cadenas. Y a partir de esta voy a levantar 3 cadenitas que me van a dar la altura de mi primer vareta y vuelvo con varetas sobre esta cadena. Ya hice la primera con esas 3 cadenitas y voy a tejer 5 que van a pertenecer al lateral de la hojita. Miren que es un trabajo muy pequeño. Aquí tengo 5 varetas en principio para hacer uno de los costaditos. En esta última cadenita voy a tejer así, 3 varetas en el mismo espacio, ¿eh? Vamos a tejer todas porque estamos formando la punta de la hojita. 3 varetas, ahí, una cadenita al aire y vuelvo en el mismo espacio con 3 varetas más. Entonces estamos girando para terminar de hacer la hojita del otro lado. Y a su vez terminamos de darle la forma a la puntita de la hoja. Aquí ya hice las 3 varetas y regreso con estas 5, como hice las de este lado. De paso me voy llevando esta colita que era el nudo del inicio. Entonces lo vamos escondiendo. Miren qué fácil es hacer una hojita muy simple. Ahí tengo 2, 3, tengo la cuarta, son trabajos muy pequeños, y la quinta. Entonces aquí hago una cadenita, corto y hice mi primera hojita. Miren qué simple que es esta hojita, no tiene nada de complicado. De estas tengo que tener en total 3, así que yo me quedo tejiendo 2 más igualitas y ya la vamos cosiendo a la rosa. Bueno, estas hojitas las vamos a coser, cosa de que nos queden ahí, miren qué bonitas. Yo voy a coser una, pero ustedes
con el mismo, vieron que yo dejé esto en suspense. Ahí simplemente le damos un par de puntaditas para sujetarlas, que no se nos vayan de viaje, que queden ahí bien sujetitas. Recuerden que esto luego va apoyado sobre la carpeta. Acá agregué, puse una, me gusta como está. Si ustedes quieren que quede más sujeta a la flor, le dan unas puntaditas más acá. Pero yo no me hago problema porque todo esto va a quedar apoyado sobre la carpetita. Bueno, miren, acá le voy a dar un par de puntaditas así como para mostrarles muy por encima, luego me quedo a rematar. Pero ven cómo les tiene que quedar. Yo las puse en esta forma porque me gusta, así, y así las voy a coser y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, para hacer el pimpollo, primero vamos a hacer el capullito verde, que es el que lo va a contener. Entonces, vamos a hacer una cadenita, pero la cadenita no ajustada para nada, porque dentro de esta cadenita tenemos que tejer unas cuantas varetas. Entonces, acá voy a hacer 3 cadenas más porque le voy a dar altura de la primera vareta. Y en esta cuarta voy a pinchar, miren, 5 varetas en principio. Acá ya tenía una y voy a tejer las 4 restantes. Aquí tengo 3. Por eso les decía, la cadenita déjenla bien flojita para que entren todos estos puntos que yo les quiero tejer. Ahí. Tengo 5. ¿Ven? Ahora, tomo doble lazada y dentro de la misma cadena voy a tejer 5 varetas dobles. Ustedes van a decir, ¿pero todo eso vas a tejer dentro de la cadenita? Sí. Tejemos todo esto y va a entrar. Ahí tengo 2. Aquí tengo 3. Por eso dejen la cadenita bien flojita. Tengo 4. Y estas agujas son divinas para tejer estas cosas porque entran en todos lados. Y tengo 5. Ahí, miren. Tengo 5 varetas comunes, 5 varetas dobles. Y ahora van a entrar 5 varetas más de las comunes y así lo termino. ¿Ven? Ahí está. Ahí tejo 1, 2, 4 y 5. Nudito. Voy a dejarlo un poquito largo y ya voy a enhebrar desde aquí para coser, porque luego hay que coser el pimpollito. Así no traigo una aguja extra con un hilito extra ahí. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Les tiene que quedar así. De este voy a hacer otro igual, pero con el color rosa. Exactamente lo mismo. 5 varetas simples, 5 varetas dobles y 5 varetas comunes simples. Lo voy a hacer con este color. Me quedo tejiendo porque ya se los expliqué. Y ahí va a ser esto el pimpollito. Entonces recuerden dejar la cadenita floja. Bueno, ven, son los dos igualitos. Acá yo ya enhebré para empezar a coser este pimpollo. Lo que tenemos que hacer es simple, es enroscar. Enroscar, enrollar, hacer como un rollito con el pimpollo. Ahí, ven, ahí. Dándole una formita, porque es muy pequeñito. Ahí. Y lo vamos a apoyar sobre esta, ahí. Y le vamos a dar unas puntaditas para que no se desenrosque y para que nos permita enroscar el verde sobre el rosa, hacer un capullito. Ahí está, ya con esas puntaditas no se va a ir a ningún lado. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Es como envolver uno sobre otro, ahí, ¿ven? Y se forma el capullito. Miren qué bonito, como que se quiere abrir este pimpollito. Es jugar, ustedes saben que yo me divierto muchísimo tejiendo, lo disfruto, como siempre digo, en modo de chiste, no lo sufra, porque hay veces empezamos a temblar cuando somos novatos, no me sale, no puede ser, quiero calcular, no calculemos, miren qué bonito, qué fácil que es esto, es divertirse, tratar de sacar algo bonito, ahí está, miren qué lindo. Bueno. Acá yo voy a terminar de darle un remate, hacer un nudito y esconder esta hebra
porque luego lo voy a sujetar este pimpollo con una cadenita. Miren, voy a salir por aquí atrás para cortar este hilito y que quede por dentro. Entonces, nos va a quedar este pimpollito, miren qué monada. Ah, por favor, qué bonito. Pero lo tenemos que unir con la flor. Entonces, con la misma aguja de crochet, vamos a hacer desde la flor, elegimos cómo vamos a querer ubicar en la carpeta, de qué lado más nos gusta. Igual son todos parecidos, son todos bonitos. Y desde aquí atrás, aquí por el centro, puedo elegir, ahí. Voy a hacer una cadenita y voy a sujetar, ahí, con una cadenita. Entonces, cuento, no sé, 10, 12, 15 cadenitas. Ustedes ahora se van a fijar a qué distancia vamos a querer el pimpollito. Miren, ahí. Y de acá lo voy a sujetar. Ahí me gusta esta distancia. Entonces, así como estamos, voy a sujetar el pimpollito. Voy a introducir la aguja por algún huequito, por alguno de todos estos puntitos que tenemos por aquí. Y la sujeto con una cadenita. Ahí ajusto. Ahí está. Una vez que lo sujeto, bueno, voy a tirar un poquito para mostrarles. ¿Ven? Esto luego va a ir cosido sobre la carpeta, recuerden. Pero yo ya sujeté mi pimpollito. Me gusta ese largo. Entonces, con puntos deslizados voy a regresar por la cadenita. Yo ya sujeté mi pimpollito, que no hace ningún tipo de fuerza. Ahí. Así que con una cadenita que lo sujete es más que suficiente. Y regreso por la cadenita con puntos deslizados. Entonces le voy a dar un espesor para que forme mejor el tallito, que no quede tan finito, tan liviano con solo una cadenita. Eso es todo. Cuando llego debajo de la flor, hago una cadenita para cerrar, para hacer un nudito y listo. Luego me queda coser esta flor y este pimpollito, lo podemos dejar si queremos suelto, ahora les voy a mostrar, o lo cosemos también a la carpetita. Tan simple como esto. Yo me voy a quedar a terminar esto porque es muy fácil. Hago un nudito corto y voy a buscar mi carpeta. Bueno, miren qué preciosura, cómo levanta, cómo cambia, cómo viste, cómo decora, la verdad, son divinas estas carpetitas, me encantan. Bueno, ¿qué me queda por hacer? Yo elegí coserlas con un hilo de coser común, aguja común, no coserlas con este verde, porque como la carpetita es color natural, entonces ustedes la ubican donde más les guste y la cosen. Yo ahora le voy a dar un par de puntaditas. Y otra de las cosas que quería mostrarles, si ustedes quieren, lo dejan sueltito al pimpollo, que queda muy bonito. O le pueden dar una puntadita y lo guían donde a ustedes les gusta. A mí me gusta que quede sueltito. No sé, hace un lindo efecto. Entonces nos queda por coserlo. Yo les voy a mostrar, pero muy simple, ¿eh? Le dan unas puntaditas todo alrededor, obviamente sin pasarnos para este lado. Y queda sujeta esta florcita que queda divina. Les voy a mostrar otra en otro color, aquí, como la que estuvieron viendo en la presentación. Miren qué belleza. Este es en otro tono rosado. Y lo que les decía del pimpollito, ven que queda suelto. Es un trabajo precioso. Miren qué bonito, muy fácil, muy rápido. En una tarde se lo hacen. Son muy, muy cotizadas las carpetitas. Como salida laboral, no lo olviden. Son trabajos súper originales, que esto en una tienda es muy difícil de conseguir porque son trabajos que por lo general se hacen a pedido y bueno, acá en nuestro canal los enseñamos y aquí lo pueden aprender y luego compartir. ¿Qué les parece? Bueno, espero que les haya gustado, que hagan muchas carpetitas, que regalen, que puedan vender, obviamente. Son muy, muy lindas, muy delicadas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo con algún otro trabajo bello, bello, bello. Besos.